Estamos en condiciones de dar inicio al estudio de los temas contenidos en el módulo 4 de nuestra materia Derecho Constitucional. Como es costumbre, solemos hacer un previo repaso de lo que es la estructura general de la materia para ubicarnos acabadamente en los temas que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver los objetivos generales de nuestra materia. Hemos tratado de aprender el proceso de formación de la Constitución Nacional y del derecho constitucional. Hemos tratado de visualizar la Constitución Nacional como la norma jurídica base o fundamental de nuestro sistema jurídico. Hemos tratado de derivar de la Constitución Nacional el resto de las normas y principios que van a conformar el orden jurídico del Estado. Afirmamos a la Constitución como la máxima garantía del efectivo goce de los derechos humanos para todos los habitantes. Hemos aprendido sobre la organización del Estado Nacional. Hemos también intentado conocer el derecho constitucional en general, específicamente sobre el constitucionalismo. Nos adentramos en el estudio de la Constitución Nacional, específicamente en el poder constituyente y de reforma, los antecedentes históricos de la Constitución, cuál es su carácter, los caracteres, la tipología, creencias constitucionales y el preámbulo. Hemos visto la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. Estudiamos el Estado argentino, el sistema de Estado federal argentino y el sistema financiero de nuestra Constitución. Vimos también las declaraciones, derechos y garantías, específicamente los derechos constitucionales, las garantías de la libertad, las limitaciones a los derechos y garantías, el gobierno argentino, el régimen representativo y republicano, la división de poderes o funciones en la Constitución. Vamos a tratar de diagramar esto que acabamos de decir en el esquema general de la materia. Iniciamos por el estudio del Estado argentino, cómo nace la Constitución Nacional, hemos visto la organización del Estado federal y el sistema financiero. Hemos analizado el derecho constitucional como ciencia jurídica, la Constitución, nos hemos detenido en analizar los antecedentes históricos y ver la conformación de la Constitución argentina. De la Constitución Nacional nos hemos detenido, primera parte, declaraciones, derechos y garantías. Hemos visto los derechos constitucionales, las garantías de la libertad, las limitaciones a los derechos y garantías. Nos corresponde también ver el gobierno argentino, el régimen representativo republicano. Específicamente estudiamos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahora bien, vamos a adentrarnos en los temas específicos del módulo cuarto. Vemos los objetivos. Tenemos que comprender y distinguir la forma representativa y republicana de gobierno. Vamos a derivar del sistema representativo la participación popular en la toma de decisiones públicas, según los instrumentos que crea nuestra Constitución. Vamos a conocer los institutos del sistema representativo, en especial partidos políticos y sufragio. Vamos a aprender cuáles son los mecanismos de participación ciudadana incorporados al texto constitucional, específicamente en 1994. Vamos a tratar de identificar los pilares fundamentales de la República que permiten reconocer este sistema respecto de otros sistemas de gobierno, en especial la división de funciones en departamentos, legislativo, ejecutivo y judicial. Cómo se estructura un esquema de funciones propias, exclusivas, de colaboración entre poderes y de control con la consiguiente prohibición de facultades extraordinarias. Vamos a conocer el derecho a la revolución en defensa del orden constitucional y la pérdida de la República por medio de los golpes de Estado. Estudiamos específicamente el Congreso de la Nación como titular del Poder Legislativo. Comprendemos su estructura, conformación, representación y la función legislativa. Nos acercamos al Poder Ejecutivo para conocer su conformación, la elección y mandato, la manera en que se debe cumplir el rol de la figura presidencial en la distinción constitucional del poder político. Tratamos de visualizar la figura del jefe de gabinete de ministros y los ministros en general. Vamos a conocer la función del presidente de la Nación en ejercicio de sus liderazgos. Vamos a comprender la constitución y funcionamiento del Poder Judicial como un poder de naturaleza diferente a los dos anteriores.
Resaltamos su rol como custodio de la Constitución por medio del control de constitucionalidad de las leyes y actos. Nos adentramos en el conocimiento de los órganos de control incorporados recientemente. Bueno, vamos a ir desarrollando en partes todos estos objetivos que nos hemos propuesto aprender a lo largo de este módulo. En la segunda parte de la Constitución, la parte orgánica, específicamente se ha tratado cómo está formado el Estado argentino, cómo se conforma el gobierno argentino. Hemos visto en el módulo 2 la forma de Estado como Estado federal. Distribuimos el poder en el territorio. Ahora vamos a estudiar cómo se conforma la forma del gobierno que ha elegido nuestra Constitución para nuestro Estado nacional. Vamos a ver, según lo dispone el artículo 1, que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Vamos a ver cómo de ella se deriva la existencia de tres poderes, la división del poder o división de funciones, legislativo, ejecutivo, judicial, y vamos a ver también los organismos de control. Este es, en síntesis, el esquema general de este módulo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formas de gobierno? Hay una cantidad de clasificaciones, no solo de autores de derecho constitucional, sino también específicamente de autores de ciencia política. Si nos remontamos a la antigüedad, vamos a ver cómo Aristóteles acertó con una gran clasificación de las formas de gobierno. Él dijo que las formas puras eran tres: monarquía, aristocracia y democracia. Dependían de cuántas personas ejercen el poder y cuál es el fin perseguido. ¿Qué decía Aristóteles? La monarquía es el gobierno de uno solo para el bien común. La aristocracia es de un grupo, de una élite, también con la misma finalidad, al igual que la democracia tiene como objetivo la prosecución del bien común, pero ya es el gobierno del pueblo, de la generalidad. Aristóteles también decía que cuando ese fin del bien común, digamos, se trocaba, se transformaba en una persecución de un interés de personal o de un grupo, de una élite, estas formas puras degeneran en formas impuras. La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Fíjense ustedes los años y años que tiene esta clasificación y sin embargo podemos tomarla como una clasificación vigente. Maurice Duverger, por citar otro autor de los tantos que hay, hablo de democracias clásicas, democracias contemporáneas y del régimen autoritario paternalista. Él describió de alguna manera las formas de gobierno que hubo en su época. Las democracias clásicas dice que pueden ser parlamentarias o republicanas. Las dictaduras contemporáneas, que había muchas, sobre todo en la década del 40, del 50, eran de derecha o de izquierda, pleno auge del comunismo. Y el régimen autoritario paternalista lo vio en el fascismo, por ejemplo, y en el falangismo, en Portugal, en España. En la actualidad podemos coincidir en una buena clasificación, no la única, pero una buena para tener en cuenta. Podemos clasificar el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo como las formas, digamos, más generalizadas. El presidencialismo es una forma de gobierno que tiende a centralizar funciones fundamentalmente en una persona, que es el presidente de la nación. Se lo toma como jefe de Estado y como jefe de gobierno. En el parlamentarismo, puede ser el parlamentarismo de origen monárquico, hay monarquías parlamentarias, por ejemplo, Inglaterra, hay otras, Holanda, por ejemplo, tienen un rey, España, pero este rey va a tener una figura, digamos, como jefe de Estado. No tiene atribuciones de gobierno, sino que el gobierno va a estar centrado en el Parlamento, que va a formar gobierno a través de, fundamentalmente, un llamado presidente o un primer ministro o un canciller. También hay parlamentarismos que no son de origen monárquico, sino parlamentarismos puros, donde se forma el Parlamento y del Parlamento se forma el gobierno, a través de un primer ministro, un presidente o un canciller. El semipresidencialismo, si bien conserva la figura presidencial, intenta darle una mayor participación al Congreso, que puede, por ejemplo, propiciar votos de censura respecto de alguno de los ministros. ¿Cuál es nuestro sistema?
Fíjense ustedes que la Constitución, artículo 1, dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno, como ya lo repetimos, las formas representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Si queremos saber cómo es representativo nuestro sistema y cómo es republicano, tenemos que ir al artículo de la Constitución y ahí ir desgranando cuál es el esquema de estos dos sistemas, el representativo y el republicano. ¿Cuáles son los artículos más trascendentes a la hora de ver esto? El artículo 1, el 5, que habla del sistema federal, el 22, que habla del sistema representativo, lo vamos a desarrollar, 44, fundamentalmente la formación del Congreso, 87, la creación del presidente, el Poder Ejecutivo, y el 108, la creación del Poder Judicial. Entonces, el gobierno argentino se centra en la formación del régimen representativo. Cuando hablamos de régimen representativo, estamos hablando de una democracia indirecta. La democracia directa nos remite a la antigüedad, a, digamos, la posibilidad de la Grecia antigua, de la polis, de la ciudad-estado, donde los hombres libres debatían y tomaban resoluciones sobre las cuestiones de gobierno. Por supuesto que en la actualidad la extensión territorial, la complejidad y la población, la complejidad de los asuntos de gobierno hacen imposible el ejercicio de la democracia directa. Sí o sí nos hace falta ir hacia una democracia indirecta. Hablamos de democracia indirecta cuando el pueblo, en ejercicio de su poder soberano, va a participar de la elección de sus representantes. Hay una serie de teorías sobre esta representación. ¿Cuál es el vínculo entre el elector y el mandatario? Muchos han creído ver una réplica del contrato de mandato, es decir, hay un mandante, un mandatario y una voluntad que debe realizarse. Es muy difícil aplicarla a la teoría política, porque no hay posibilidad de rescindir este contrato, porque no hay posibilidad de indemnización en caso de incumplimiento, por ejemplo. Muchos autores han dicho que es una suerte de una ficción jurídica pensar que hay un vínculo entre la persona que elige, el votante, el sufragante y el representante. En verdad, es un vínculo que tiene que ver con la ficción política porque no estamos en condiciones, quienes elegimos, de reclamar de manera directa a nuestro representante que actúe de una forma determinada o que tome tal o cual decisión y no otra. Por eso se habla en la actualidad de crisis de la representación, de la cual, por supuesto, nuestro país también es tributario. Hemos visto situaciones donde hemos votado, por medio del sufragio, diputados de un partido político y una vez que son electos pasan a conformar parte de otro partido político, ¿no? Esto, por ejemplo, como ejemplo lo cito, se dio en llamar borocotización de la política en la República Argentina por un diputado que fue electo y ni bien asumió, se pasó, digamos, a las fuentes de otro partido político, a las filas de otro partido político. Bien, este régimen representativo, como lo caracteriza nuestra Constitución, arranca del artículo 1, que ya lo hemos dicho, no es necesario que lo podamos repetir. En el artículo 14 se habla de los derechos de petición, de asociación, de reunión, de peticionar a las autoridades. Lo vamos a hacer por medio de este sistema. El artículo 22 sostiene que el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Es más, dice que cualquier grupo de personas que se atribuyeran los derechos del pueblo y accionaran de manera directa, pidieran directamente a nombre de este, cometen el delito de sedición. Es decir, que sí o sí tenemos esta instancia de la representación. Ejercemos nuestros derechos políticos como ciudadanos por medio de nuestros representantes. Por eso incluimos el artículo 45, que habla de cómo elegimos a los diputados, el 54, cómo elegimos a los senadores, y el 94, cómo elegimos al presidente. Los derechos políticos fueron incorporados expresamente al texto constitucional en el capítulo de los nuevos derechos de la reforma del 94, cuando se los integra fundamentalmente. Y se reconoce el derecho de formar partidos políticos y de garantizar, digamos, la existencia de un sistema electoral que permita la participación ciudadana en la elección. Si vamos al análisis de partidos políticos
debemos basarnos en un concepto importantísimo. Son formaciones humanas que persiguen los mismos ideales, tienen como objetivo, digamos, desarrollar un programa de gobierno por medio de la llegada al poder en elecciones libres y democráticas, tienen un programa, tienen una profesión de fe fundamentalmente, o bien pueden intentar influenciar en el gobierno cuando les toca estar en la oposición. Vamos a ver que hay una regulación legal y constitucional en la ley 23.298 y en la Constitución están reglados en el artículo 38 fundamentalmente y en el artículo 99 inciso 3, donde se prohíbe al presidente, por ejemplo, dictar decreto de necesidad y urgencia sobre materia electoral y de partido político. El artículo 77 de la Constitución ha exigido mayorías agravadas a la hora de dictar leyes que modifiquen el régimen de partidos políticos o del sistema electoral. Esa mayoría es la de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Hay otro instituto muy importante junto con partidos políticos que es el sufragio. La primera ley de sufragio se dio en 1912, la llamada Ley Sáenz Peña, que consagra el voto secreto, universal y obligatorio. Permitió el acceso al poder al primer partido político democrático de la República Argentina, que fue la Unión Cívica Radical, con la elección de 1916 de Hipólito Yrigoyen. Actualmente está reglado fundamentalmente por la ley 24.012, que permite la incorporación de mujeres en el cupo femenino. También la ley 8.871 ha regulado las bases y ha permitido la Constitución, fundamentalmente el artículo 37, garantizar el sufragio como universal, obligatorio, secreto e igual. Se han incorporado en la reforma maneras, digamos, de participación ciudadana que de alguna manera intentan acotar la brecha en este sistema republicano indirecto que tenemos. Estas son formas de participación semidirecta que las vamos a ver en el próximo bloque. Bien, hemos visto el desarrollo del sistema representativo como un sistema realmente indirecto. En la reforma del 94 se incorporaron algunos institutos que intentan acercar de alguna manera la participación popular a la toma de decisión del gobierno. Por eso se incorporaron fundamentalmente la iniciativa popular y la consulta popular. Esto se hizo a través del artículo 39 y del artículo 40, reglamentado por ley 24.747 y 25.432. Son de muy difícil ejercicio. En virtud del derecho de iniciativa popular se le permite al cuerpo electoral presentar un proyecto de ley, pero los requisitos exigidos son cuantiosos y los temas sobre los que no se puede iniciar son temas realmente interesantes. Se ha prohibido iniciarlo sobre materia penal, electoral, de partidos políticos, de reforma constitucional, de materia impositiva, o sea, se ha acotado mucho la posibilidad de la presentación del proyecto de ley. Y la consulta popular se ha diseñado para que pueda ser convocada por el Congreso, por medio de la Cámara de Diputados o por el presidente. En el primer caso puede ser vinculante, es decir, se somete al pueblo la consideración de un proyecto de ley. Y en el segundo caso, prácticamente es una consulta de tipo político, que lo lleva a cabo el presidente y que el voto no es obligatorio y el resultado no es vinculante. Hay también temas interesantes para analizar.
no solo se participa políticamente por medio, digamos, del sistema electoral, partidos políticos, sufragio, etcétera, sino que también hay muchas maneras de influir en el poder, indirectamente, no por estos sistemas, sino por lo que se llama, digamos, grupos de presión o factores de poder. Piensen en los sindicatos, en las asociaciones empresarias, piensen en la prensa inclusive. El régimen republicano se ha diseñado de una manera muy específica a lo largo del articulado de nuestra Constitución. ¿Cómo se ha caracterizado? Fundamentalmente con el reconocimiento de los derechos políticos que venimos desarrollando en el artículo 37. Este régimen republicano va a tener una serie de pilares o principios que van a ir conformando su identidad. Vamos a ver que en general los principios republicanos son iguales para todas las repúblicas, pero pueden darse en mayor o menor medida. El hecho de que algunos se den en mayor o menor medida no hace que podamos decir, no, esto no es una república, salvo, a mi entender y por mi criterio, la libertad de expresión. Sí o sí debe haber libertad de expresión. ¿Cuáles son estos principios o pilares de la república y cómo están volcados en la Constitución de la Nación? Bien, primero y principal, respeto a los derechos del hombre. Están los derechos enumerados y no enumerados que hemos visto en el módulo anterior. Se debe garantizar la igualdad de los hombres frente a la ley. Esto está consagrado en el preámbulo y en el artículo 16. Hablamos de un origen popular del poder, es decir, tiene que haber participación ciudadana en la conformación de los órganos de gobierno. Lo acabamos de ver, a través del sufragio, partidos políticos, etcétera. Es exigible la periodicidad de mandatos. La perpetuidad en el poder atenta contra la república. Por eso tenemos, digamos, mandatos acotados para diputados, para senadores, para presidente con prohibición de las reelecciones sucesivas. Ya lo vamos a ver. Hemos exigido también la responsabilidad de los funcionarios públicos. Deben responder de sus actos con responsabilidad política, administrativa, civil y penal. Hace falta, digamos, que el pueblo conozca cuáles son los actos de gobierno. Por eso la publicidad de los actos de gobierno se exige también. Por ejemplo, el jefe de gabinete en el artículo 101 está obligado a informar al Congreso de la marcha del gobierno. La ley debe ser pública y se está tratando en el Congreso la ley de información pública. Viene un poquito demorada, pero tenemos la firme esperanza de que va a salir prontamente. También es imprescindible para la República la división y equilibrio de poderes. Ya lo dice Montesquieu, que el poder, digamos, corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Es imprescindible separar el poder en funciones. Si bien el poder del Estado es uno solo, es necesario que existan funciones con distintos estamentos, legislativo, ejecutivo, judicial, por lo general, con funciones propias y con funciones de colaboración y de control, que es un cuadro interesante que vamos a desarrollar. Hace falta también el principio de legalidad, es decir, hombres y autoridades sujetos a la ley. Por supuesto, la libertad de expresión como un derecho fundamentalísimo. La responsabilidad de los funcionarios generalmente se lleva a cabo, esta responsabilidad política, por medio del juicio político, que es un instituto reglado en la Constitución, artículos 53, 59 y 60. Se determina que la Cámara de Diputados es una cámara, digamos, que recibe la denuncia y que hace un análisis respecto de las causales del juicio político, que son mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones o por crímenes comunes. ¿Cuáles son los sujetos sometidos a juicio político? Presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara Acusadora es la Cámara de Diputados, la que inicia y debe hacer lugar a la causa. Entender que hay motivos suficientes en estas causales para que el juicio se abra. Necesita el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes para acusar. Y la Cámara Juzgadora es el Senado. También necesita la misma cantidad de votos para destituir, porque el efecto del juicio político es quitar los fueros, destituir al funcionario sometido al juicio político. También podrá, en su caso, inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos. ¿Cómo está funcionando la división y equilibrio de poderes en la Constitución? Hay
una función legislativa, una función ejecutiva, una función jurisdiccional y una función administrativa. Vamos a ver en cabeza de quién, porque para saber, digamos, si estoy frente a un acto determinado. Si es ejercicio de función legislativa, ejecutiva, jurisdiccional o administrativa, tengo que preguntarme quién la llevó a cabo, cuál es el contenido de la función y cuál es el procedimiento. ¿Quién la lleva a cabo? Bien, el Poder Legislativo. Primera, poder abordado por la parte orgánica de la Constitución. Tiene una atribución específica propia, que es la de dictar la ley, según las atribuciones conferidas en el artículo 75. El Poder Legislativo dicta la ley. En el capítulo 5 del artículo 77 y siguientes vamos a ver determinado cuál es el proceso de formación y sanción de la ley. Tiene también atribuciones de control. ¿A quién controla? Controla al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, fundamentalmente por medio del juicio político, lo acabamos de ver, y tiene un control también sobre sus propios medios. Cada Cámara es juez de las elecciones de derecho y título de sus miembros, artículo 64, y tiene atribuciones disciplinarias. Hay organismos que dependen del Congreso, como la Auditoría General de la Nación, artículo 85, que va a analizar, digamos, como una entidad autárquica e independiente, pero con informes al Congreso, toda la gestión económica, financiera y administrativa del Ejecutivo. El Poder Legislativo controla también la ley de presupuesto, no solo la aprueba, sino que controla su ejecución y la cuenta de inversión, artículo 75, inciso 8. Tiene atribuciones de control sobre el Ejecutivo, puede pedir informes, artículo 71, 100, inciso 11, puede formar comisiones de investigación. Han sido muy interesantes. Fíjense ustedes que una de las comisiones que se formó fue la Comisión de Investigación de los Hechos de la AMIA, que produjo 2 dictámenes que fueron realmente muy interesantes. Además, controla al Ejecutivo, porque lo autoriza a declarar la guerra, por ejemplo, lo autoriza a ausentarse del territorio del país, puede recibir informes del jefe de gabinete una vez por mes como miembro integrante del Poder Ejecutivo y recibe una memoria detallada de todos los ministros, artículo 104. El Poder Legislativo puede controlar también al Poder Judicial, de hecho lo hace por medio del juicio político, a través de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás miembros inferiores del Poder Judicial Federal, porque los legisladores forman parte de un organismo específico que es el Consejo de la Magistratura y de otro organismo específico que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También por la ley establece tribunales inferiores, puede crear y suprimir empleos, dicta todos los códigos de fondo por los que debe guiarse el Poder Judicial. Bien, pasamos al Poder Ejecutivo. Digamos que el Poder Ejecutivo tiene fundamentalmente atribuciones de conducción. Es unipersonal, ya vamos a ver las características del presidente. Tiene atribuciones de conducción en el marco de la ley. Ejerce función administrativa, función militar, función de representación exterior, etc. Tiene función colegislativa, porque puede iniciar los proyectos de ley. El 95% de las leyes que salen del Congreso fueron iniciadas por el Poder Ejecutivo. Promulga la ley una vez que es sancionada por el Congreso y la publica, la hace publicar. También tiene la función de veto, que es un control muy fuerte que ejerce sobre el Poder Legislativo. También tiene función legislativa propia, por llamarla de alguna manera, porque puede dictar reglamentos de necesidad y urgencia en casos extremos. Hay materias prohibidas, esto está arreglado en el 99, inciso 3, y tiene también reglamentos delegados, artículo 76. Tiene una atribución reglamentaria propia, artículo 99, inciso 2, reglamenta la ley y dicta reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo. También el jefe de gabinete en el inciso 2 del artículo 100. Ejerce función jurisdiccional el presidente, si bien por el 109 tiene prohibido arrogarse el conocimiento de causas judiciales pendientes o restablecer las fenecidas, tiene una suerte de función jurisdiccional, pero es meramente disciplinaria respecto de sus empleados.
puede aplicar sanciones, puede resolver recursos, pero está todo dentro de lo que es la función administrativa. En virtud del artículo 99, inciso 5, puede indultar y conmutar penas. Tiene también un control sobre el poder legislativo. Marcamos el veto, artículo 80 y 83, y puede reglamentar las leyes. De hecho, las reglamenta, artículo 99, inciso 2, no puede modificar la ley al reglamentarla, pero la reglamenta. Y además convoca sesiones extraordinarias, artículo 63 y 99, inciso 9. Es el presidente de la Nación, el Ejecutivo, es el que hace la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Es decir, los poderes, si bien hablamos de división de poderes, las funciones están muy entrelazadas. ¿El Ejecutivo ejerce algún control sobre el Poder Judicial? Sí. ¿Por qué? Porque designa a los ministros de la Corte con acuerdo del Senado. También a los miembros de los demás tribunales inferiores. Aquí, con intervención del Consejo de la Magistratura. Participa con miembros en el Consejo de la Magistratura. Bien, nos queda el último poder, que es el poder judicial o de jurisdicción. Este es un poder muy particular. Muchos autores dicen que es un poder no político, no coincido con esto, porque de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se derivan consecuencias políticas, sin lugar a dudas. Fundamentalmente su atribución es la de monopolizar el ejercicio de la fuerza. El Poder Judicial es un árbitro imparcial. Tiene funciones muy fuertes de control sobre todos los actos de los otros poderes. ¿Por qué? Porque es el que puede determinar la inconstitucionalidad de las leyes y de los actos del Ejecutivo. Y tiene también función legislativa. Lo ejerce generalmente por medio del Consejo de la Magistratura, un órgano que está integrando el Poder Judicial de la Nación, y dicta normas de superintendencia, puede dictar reglamentos, artículo 114, dicta acordadas de funcionamiento, etc. Él también tiene un control del Senado cuando recibe los acuerdos en virtud del 99, inciso 4. Todos los poderes del Estado ejercen funciones administrativas, no es que el Ejecutivo solamente las ejerza. Todos los poderes del Estado ejercen función administrativa. ¿Cuándo? Cuando trabajan sobre su propia organización, cuando ejecutan, digamos, las partidas presupuestarias que les han sido asignadas, es decir, atribuyen recursos para su propio funcionamiento, con el régimen de contratación, el régimen de empleados y funcionarios, artículo 66, primera parte, 75, inciso 32, 113 y 114. Vemos entonces que hay funciones absolutamente prohibidas. No es solo que hay funciones coordinadas, funciones exclusivas, hay funciones también prohibidas. El artículo 21 de nuestra Constitución ha dispuesto, con una suerte de reminiscencia histórica respecto del gobierno de Rosas, que el Congreso o las legislaturas provinciales tienen prohibido otorgar a persona alguna prerrogativas o, digamos, la suma del poder público que generen sumisión de los derechos de los argentinos, en virtud de la cual el honor, la vida o la libertad de los argentinos queden sometidos al arbitrio de persona alguna. Estos actos son nulos de nulidad absoluta, insanablemente nulos, y llevan para sus autores la pena de los infames traidores a la patria. Esta pena está establecida en el artículo 227 del Código Penal. Ya hemos hecho una introducción fuerte de lo que es el sistema representativo republicano y hemos visto más o menos cómo se coordinan las funciones de los poderes en nuestro sistema republicano. Vamos a seguir desarrollando estos temas en el próximo bloque después de una pausa.
importante destacar que nuestra Constitución ha consagrado desde siempre el sistema representativo y republicano y ha ido perfeccionándolo a lo largo de las sucesivas reformas y a lo largo de la práctica constitucional y de los fallos fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las leyes reglamentarias. Ustedes habrán notado que yo he ido citando artículos de la Constitución y leyes que han ido reglamentando estos artículos. Pero aquí es importante detenernos un minuto y advertir que la historia de nuestro país es una historia muy compleja y debemos poner en relieve nuestro sistema representativo y republicano del que gozamos hoy, porque desgraciadamente no siempre fue así. Ustedes deben recordar que el 6 de septiembre de 1930 se derroca por primera vez un gobierno constitucional por parte de las Fuerzas Armadas. Y se inicia un golpe de Estado, donde una fuerza, por medio de un acto de poder, de fuerza, de imposición, derroca el presidente, cierra el Congreso de la Nación, en los últimos golpes abroga la Constitución y tenemos la situación de un gobierno de facto. Varias veces tuvimos la situación de recuperación de la democracia, pero por periodos cortos. Hubo golpes de Estado muy importantes en el 30, en el 43, en el 55, en el 63, en el 76, perdón, en el 63 no, en el 63 inicia el gobierno, en el 66 se derroca y el último en el 76. Es decir, perdimos la República varias veces en la historia de los argentinos. Recién en 1983 es cuando se consolida una etapa, que es la que disfrutamos ahora, donde realmente vemos en función y en ejercicio el sistema representativo y republicano. Por eso a veces lo vemos los argentinos con muchos defectos, pero en realidad podemos decir que nuestra democracia, nuestro sistema constitucional es muy joven. Por eso es importante recordar la trascendencia, la importancia de la participación ciudadana por medio del sufragio en los partidos políticos, en la elección del presidente de la nación, por ejemplo, y cómo el Congreso reunido en asamblea tiene un rol trascendente en el dictado de las leyes y en la formación del gobierno en general. Sería muy positivo que pudiéramos recordar por medio de un video lo que fue la transferencia del poder, la primera vez que se hace de un presidente constitucional a otro, cuando Alfonsín entrega el poder al doctor Carlos Saúl Menem. Los invito a recordar esta instancia constitucional. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! ¡Viva la memoria del general Perón! Ha hecho entrega ¡Viva la memoria de Telmanilla! de la banda presidencial al presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, juntamente con el bastón presidencial. El escribano general del gobierno invita a ambos a firmar el acta. El señor presidente firma el acta con la pluma que fuera de Joaquín B. González. Bien, a través de este video hemos visto en acción la democracia, el cambio democrático de un presidente por otro, hemos visto la figura presidencial y hemos visto el Congreso funcionando en asamblea. Es hora de que empecemos a hablar de cada poder en particular. Nuestra Constitución inicia la segunda parte hablando del poder legislativo. Ha determinado que un Congreso compuesto de 2 cámaras será investido del poder legislativo de la nación. Estas 2 cámaras son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambas ejercen representación popular, pero digamos de una naturaleza diferente. Mientras que en la Cámara de Diputados está representado el pueblo de la nación, en la Cámara de Senadores están representadas las provincias. Por eso en esa Cámara reposa el federalismo argentino. Vamos a ver cómo está integrada cada Cámara. La Cámara de Diputados se va a integrar de acuerdo a la población, a la cantidad de población.
hay una serie de artículos históricos que son, por ejemplo, el 45 en adelante. Sin embargo, ¿cómo vamos a elegir a nuestros diputados, a nuestros representantes? Esto fundamentalmente está dispuesto en la Ley 22.847. En la actualidad, elegimos un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. Y se toma como base el censo poblacional de 1980. Allí se ha tomado la base poblacional de cada provincia y se ha dispuesto una cantidad de diputados para ser electos por cada provincia. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires elige 70 diputados, Córdoba 18, la capital federal 19, Santa Fe 18, si no me equivoco, o 20. En fin, vamos a ir eligiendo los diputados conforme crezca la población. Sin embargo, ha dispuesto la Constitución que esto se debe rever cada 10 años. Efectivamente, se hizo el censo del 90, se hizo el censo de 2000, desde 2010 ha crecido la población, pero no se aumentó la proporcionalidad en diputados. Se ha creído inconveniente fundamentalmente hacer crecer a la Cámara de Diputados, aunque constitucionalmente correspondería. Bien, ¿cuáles son los requisitos para ser diputados? Eso está también determinado en la misma Constitución. Hay requisitos de edad, 25 años, requisitos de nacionalidad, de residencia, fundamentalmente. También se ha establecido que los diputados pueden ser reelectos, no hay prohibición de reelección, pero la Cámara de Diputados se renueva por mitad cada 2 años y el mandato del diputado dura 4 años. Es decir, se elige a los diputados por 4 años, pero la mitad se renueva cada 2. Esto hace a la necesaria continuidad del trabajo parlamentario. Así no se renueva toda la Cámara cada 4 años, sino que se va renovando por mitades cada 2. Esto está dispuesto al artículo 50, la renovación 50 y 56. ¿Hay incompatibilidades para ser diputados? Sí. Por ejemplo, los eclesiásticos consagrados no pueden ser diputados, ni tampoco pueden serlo los gobernadores de provincia. Cada cámara va a organizarse eligiendo sus propias autoridades. Las autoridades de la Cámara de Diputados son electas por los propios diputados. Ya vamos a ver un poco más sobre derecho parlamentario. Ahora vemos senadores. Los senadores representan fundamentalmente a los estados provinciales. Por eso allí, reitero, descansa el federalismo. ¿Cómo se eligen los senadores? Esto ha sido totalmente modificado en el 94. En el artículo 54 se dispone que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires proceden a elegir 3 senadores. En esto cada territorio provincial es totalmente igual. Los estados provinciales son iguales y la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se va a elegir? De manera directa, y van a asumir 2 por el partido político más votado y 1 por el partido que le sigue. Los senadores duran 6 años en sus mandatos y la Cámara se renueva cada 2 años por 1/3 de distritos electorales. Los requisitos para ser senador arranca de los 30 años y además se le exige, digamos, ser nativo, con residencia y tener una renta anual. Esto léanlo directamente de la Constitución. La mejor manera de estudiar esta parte de la materia es artículos de la Constitución en la mano. Bien, cada Cámara tiene atribuciones que son privativas. Por ejemplo, diputados es la única Cámara que puede dar origen a las leyes de impuestos y de reclutamiento de tropas. Después del 94 también se le ha dado el privilegio de ser la Cámara por la que se inicia la iniciativa popular. El Senado tiene otro tipo de privilegios. Es la Cámara que inicia la ley de coparticipación, artículo 75, inciso 2, y además es la única Cámara que presta acuerdo para el nombramiento de distintos funcionarios que son propuestos por el presidente de la Nación. Las asambleas legislativas es la unión de trabajo de diputados y senadores. ¿Cuándo se producen? Por ejemplo, como en el caso del video, para tomar el juramento del presidente de la Nación en el traspaso de mando, se hace por asamblea legislativa. Es la asamblea legislativa la que juzga las causales de dimisión del presidente y vice. Digamos también en el inicio de sesiones para recibir
el mensaje del presidente de la Nación, lo pueden haber visto por televisión, se reúnen ambas cámaras en conjunto, en Asamblea Legislativa. Hay una serie de privilegios que se han dispuesto tanto para senadores como para diputados. No pueden ser arrestados, salvo flagrancia. Cada cámara tiene privilegios comunes, dictan su propio reglamento, que es la organización interna de cada cámara. Cada cámara puede sancionar a sus miembros por desórdenes de conducta o aceptar la renuncia que ella hagan. Si se formara querella, es decir, un juicio respecto de un diputado, el Poder Judicial debe pedir el desafuero a la Cámara y es la Cámara la única que puede producir el desafuero del legislador. Ahora bien, ¿cómo se regula el funcionamiento del Congreso? Por medio del derecho parlamentario. Las fuentes del derecho parlamentario son la Constitución y los reglamentos internos. Este derecho parlamentario va a ser el conjunto de principios y normas que regulan el funcionamiento de cada Cámara. Vamos a ver que el reglamento establece cuáles son, y la Constitución también, las sesiones. Las sesiones son ordinarias, se extienden por un periodo determinado, que lo ha dispuesto la Constitución de la Nación, el artículo 63, son simultáneas, ambas cámaras sesionan simultáneamente, una no puede entrar en receso sin la otra. Hay sesiones de prórroga, que es una extensión del periodo ordinario, y hay sesiones extraordinarias que son convocadas por el presidente. Los reglamentos internos han dispuesto la existencia de sesiones preparatorias, que son aquellas que van a ir organizando el funcionamiento de la Cámara. Es decir, que solo van a descansar prácticamente durante el mes de enero. En el resto del año van a estar abocados al trabajo en distintos tipos de sesiones. ¿Cómo se organiza cada Cámara? Cada Cámara se organiza por medio de los bloques políticos. Una vez que son electos diputados y senadores, se integran en los bloques de los partidos políticos que los han propuesto. No nos olvidemos que solamente los partidos políticos monopolizan la presentación de candidatos a cargos electivos. Va a haber generalmente un bloque justicialista, un bloque radical, un bloque de otras fuerzas políticas, del ARI, por ejemplo, del FREPASO en este momento, el bloque del peronismo federal, del Frente para la Victoria, etcétera, etcétera. Aquí van a confluir diputados de distintas provincias que tienen en común esa orientación política. Además, la Cámara, para funcionar, va a tener sesiones plenarias y va a trabajar en comisiones. Las comisiones reflejan la organización del plenario. Cada comisión va a estar conformada por un número determinado con una representación idéntica a la del conjunto de la Cámara, para no alterar las representaciones políticas y vulnerar así la voluntad popular. Hay comisiones, por ejemplo, la más importante, la de labor parlamentaria, que es la comisión que organiza la sesión. Se sesiona una vez por semana, por lo general, pero las comisiones van a ir reuniéndose. Las comisiones son agrupamientos de diputados o de senadores por materias temáticas. Las comisiones más importantes son las de Asuntos Constitucionales, Economía y Finanzas, Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Población y Recursos Humanos, de Educación, de Salud, en fin, de Recursos Naturales. Hay una gran cantidad de comisiones, son cerca de 40 comisiones, que se dan en diputados y en senadores. Una vez que ingresa un proyecto de ley, ingresa por la sesión ordinaria. El secretario legislativo lo va a derivar en una o más comisiones. Esas comisiones van a estudiar ese proyecto y van a emitir un despacho. Ese despacho es elevado al recinto y en el recinto se debate y se aprueba. Si se aprueba, pasa a la otra cámara donde tiene un tratamiento muy parecido. ¿Qué funciones tiene asignadas el Congreso? Acá tenemos que ir al artículo 30 por las funciones preconstituyentes, que ya las hemos visto, y tenemos que ir fundamentalmente a las del artículo 75. Hay funciones electorales que van a determinar sobre los derechos, validez y las elecciones de los títulos de sus miembros. También juzga la legalidad de la elección presidencial. Tiene atribuciones legislativas en la formación y sanción de las leyes, artículos 77 al 84. Tiene funciones jurisdiccionales,
juicio político, lo hemos desarrollado, facultades disciplinarias respecto a sus propios miembros, tiene funciones de control administrativo y financiero del Poder Ejecutivo, lo hace por sí a través de pedidos de informe, de la comparecencia del jefe de gabinete, de las memorias de los ministros y además por medio de la Auditoría General de la Nación, creado en el artículo 85, reglado por la ley 2456 y por el Defensor del Pueblo. También es un órgano independiente pero con estrecha vinculación hacia el Poder Legislativo, artículo 86, y ley, digamos, reglamentaria, la 24379 y últimamente la 24939. Tiene además poderes explícitos, artículo 75 desde el inciso 1 al 31, políticos, de legislación general, económicos, financieros, culturales, militares, de relaciones exteriores, de emergencia, etcétera, etcétera. Lean todos los incisos. Pero lo importante también está en resaltar el último inciso, inciso 32, que habla de los poderes implícitos. ¿Qué significa esto de los poderes implícitos? Es decir, cuando la Constitución ha otorgado una función, una atribución, una facultad, y hay duda de cuál de los dos poderes políticos se lo otorgó, si al presidente o al Congreso, hay que interpretar que está destinada al Congreso. El Congreso tiene entonces todas las atribuciones que la Constitución le da al gobierno federal, siempre que la Constitución no haya dicho expresamente a qué poder le concede la atribución. Vemos cómo en la realidad, de alguna manera, crecen las funciones del presidente y decrecen las del Congreso. Esto, desgraciadamente, es atribuible a una mala práctica de nuestros poderes políticos. Bien, estamos en condiciones de ir a una pausa y adentrarnos en el estudio de los otros dos poderes del Estado. Nos corresponde tratar ahora el segundo poder que trata la Constitución, que es el poder ejecutivo. Habíamos comentado en el cierre anterior cómo hay una suerte de crecimiento de liderazgo en el poder ejecutivo en detrimento del Congreso de la Nación. Esto, desgraciadamente, es por una mala práctica constitucional y porque el Congreso de alguna manera consiente que el Ejecutivo tome cada vez más atribuciones. Espero profundamente, para el bien de la República, que se equilibre nuevamente el ejercicio del poder. Bien, el Poder Ejecutivo se centra en la figura del Presidente de la Nación, es unipersonal, más allá que algunos autores creen que los ministros forman parte del Poder Ejecutivo. No, el Poder Ejecutivo es solamente ejercido por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. El vicepresidente tiene como función específica presidir el Senado de la Nación y únicamente asume atribuciones presidenciales en ausencia temporaria o permanente del presidente de la Nación. El presidente de la Nación tiene una serie de liderazgos, que son las que marcan también su preeminencia. Es el jefe de Estado. Esto es, representa a la Nación Argentina a donde vaya, en cualquier parte del mundo en donde esté, está representando al Estado. Es el jefe del gobierno en realidad. Va a llevar adelante la conducción de política del gobierno porque por lo general tiene también mayoría en los bloques parlamentarios, en diputados y en senadores.
es jefe militar, es el máximo cargo militar en toda nuestra organización de defensa de la función militar del Estado. Y es el responsable político de la Administración General del país, porque el responsable de la Administración General del país es el jefe de gabinete. ¿Cómo funciona esto que les estoy diciendo? La unipersonalidad, artículo 87. ¿Cuáles son los requisitos? Es requisito para ser presidente haber nacido en territorio argentino o ser hijo de argentino nativo, habiendo optado por la ciudadanía argentina, y tener además las calidades necesarias para ser senador. El mandato del presidente dura 4 años. Esto se modificó en el 94, antes duraba 6. Ahora dura 4 años. Pero lo importante es hablar de la caducidad del mandato. Si hubiera una causal de caducidad del mandato o una interrupción del mandato, no hay posibilidad de que se complete después. Recién hablábamos de los golpes de Estado. Cuando se produjo un golpe de Estado y se logró la interrupción del mandato presidencial, no se pudo completar a posterioridad. Se da por fenecido el mandato. Hay que respetar el cumplimiento del mandato, pero no se puede cumplir a posterioridad. Respecto a la reelección, es importante analizar el presidente y vice como una fórmula. Están unidos en la fórmula, ya lo vamos a ver en la elección presidencial. De modo tal de que ambos miembros de la fórmula pueden ser reelectos por una sola vez y no pueden sucederse recíprocamente. Esto es, una vez que uno de los dos ha sido reelecto por una vez, no puede volver a ser reelecto de nuevo, como presidente o como vice, cambiando los términos de la fórmula. Goza de un sueldo que va a estar dispuesto por la misma ley del presupuesto de la Nación, y está obligado a prestar juramento. El juramento formal lo hace frente a la Asamblea Legislativa, como lo vimos en el video recientemente. Presta juramento de cumplir fielmente con la Constitución, y este es un tema interesante porque al modificarse la fórmula del juramento en la reforma constitucional última, se modificó el requisito confesional del presidente. Ustedes saben que antes se exigía que el presidente perteneciera al culto católico apostólico romano. Pero esto no estaba en un artículo de la Constitución, no, estaba en el juramento. El presidente estaba obligado a jurar por los santos evangelios. Entonces sí, tenía que pertenecer a ese culto. Ahora se lo obliga a jurar, la Constitución lo obliga a jurar por sus creencias religiosas. No importa cuáles fueren, pero debe jurar por sus creencias religiosas. Es decir, podemos tener un presidente de cualquier culto, reconocido por supuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero no tenemos un presidente ateo. La Constitución Nacional cree en Dios, desde su preámbulo en adelante. ¿Cómo funciona la elección de presidente y vice? Artículo 94 al 98. El principio general es que el presidente y vice se eligen por voto directo y en doble vuelta. ¿Qué votos se computan? Los votos afirmativos válidamente emitidos. Es decir, no se cuentan, por supuesto, el que no fue a votar, no se cuentan los votos en blanco y no se cuentan los votos nulos, anulables o impugnados, solamente los votos válidamente emitidos. ¿Y cómo se consagra, digamos, la segunda vuelta? Primero, hay que convocar a la elección dentro de los 2 meses anteriores a que se vence el mandato, para la primera vuelta. Y no debe mediar un plazo menor o mayor a 30 días para la segunda vuelta. Pero hay 2 excepciones. No va a haber segunda vuelta y se va a consagrar presidente y vice en primera vuelta la fórmula que hubiera obtenido el 45% de los votos o más, de los votos que yo les dije, los afirmativos válidamente emitidos. Si se hubiera obtenido entre 45 y 40 porcentual y la fórmula que le sigue tiene una diferencia de 10 puntos o más, tampoco hay segunda vuelta. Ahora bien, si no se hubiera obtenido el 40% de los votos, el 39, pico, o habiendo obtenido el 40, pero con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos, o sea, perdón, menor a 10 puntos, sí hay segunda vuelta. Esos 2 son las únicas excepciones de la segunda vuelta. Hasta acá, desde que se implementó en la primera elección del presidente Kirchner, no se respetó la Constitución porque la fórmula más votada fue la del doctor Menem, pero renunció a la segunda vuelta. Y la Asamblea Legislativa decidió tomar por válida
la elección de la segunda fórmula, que fue la del presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, pudo haberse llevado a cabo la segunda vuelta entre las dos fórmulas que seguían, integrándose la fórmula más votada, digamos, la que le continuaba, por la del doctor López Murphy. Bien, la solución que se dio fue otra en ese momento. La Ley de Cefalia 2972 ha dispuesto cómo se debe proceder para el caso de la ausencia del presidente, fundamentalmente cuando también está ausente el vicepresidente. Porque en ausencia del presidente asume el vicepresidente de la Nación. Pero si están ausentes los dos, se abre una sucesión que va determinando qué funcionario asume la función. El presidente provisorio del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte. O bien un funcionario electo a criterio de la Asamblea Legislativa. La reforma del 94 incorporó también la figura del jefe de gabinete de ministros, artículo 100, inciso 1, con atribuciones constitucionales muy importantes. Se pensó que el jefe de gabinete de ministros iba a ser una suerte de cara visible del gobierno. Es el responsable de la administración, redacta la ley de presupuesto, asigna las partidas, digamos, no las asigna ahora porque se le han otorgado estas atribuciones especiales. Sin embargo, ejecuta el presupuesto según las partidas asignadas por el Congreso de la Nación y se pensó que iba a ser una suerte de fusible de cambio. Frente a la crisis, se cambia el jefe de gabinete y queda incólume la figura del presidente de la Nación. Desgraciadamente, hasta acá no ha cumplido ese rol el jefe de gabinete. Ha quedado totalmente subsumido como un ministro más, como un ministro común, que no se destaca del resto de los ministros, reglados en el artículo 102 al 107. ¿Qué atribuciones tiene el Poder Ejecutivo? Ya hemos visto las jefaturas. Al ver las jefaturas, podemos ver rápidamente las atribuciones. Tiene funciones administrativas, artículo 99, inciso 1, concordantes. Tiene funciones militares, artículo 99, inciso 12 a 15. Tiene atribuciones colegislativas, artículo 76, 99, inciso 2 y 3. Tiene atribuciones de relaciones exteriores, artículo 99, inciso 11. Tiene atribuciones para dictar decretos de necesidad y urgencia, reglados por ley 26.122 y fundamentalmente artículo 99, inciso 3. Puede ejercer legislación delegada, artículo 76, inciso 3 del 99. Tiene atribuciones económicas financieras, artículo 99, inciso 10, 100, inciso 7. Tiene atribuciones de emergencia. Puede declarar el estado de sitio cuando se trate de ataque exterior, artículo 23, 61, 99, inciso 16 y 29. Y en caso de conmoción interior, en receso del Congreso, pero lo convoca inmediatamente. Puede también declarar la intervención federal en caso del receso del Congreso. Lo convoca inmediatamente. Artículos 75, inciso 31 y 99, inciso 20. Tiene también atribuciones de conmutación e indulto. Puede conmutar penas y puede indultar a condenados. Nosotros tuvimos un caso, el presidente Menem indultó a los miembros de la Junta Militar que habían sido sometidos a juicio y condena en la presidencia de Alfonsín y también a los jefes más importantes de los distintos grupos subversivos que tuvieron desarrollo durante la década del 70 en nuestro país. Nos queda por ver un poder muy importante, reitero. Muchos autores dicen, bueno, los poderes políticos son el Ejecutivo y el Legislativo. No comparto la visión. Entiendo que el Poder Judicial no gobierna, pero sí tiene atribuciones de orden de política institucional sumamente importantes. El Poder Judicial de la Nación tiene una dimensión política en su organización trascendente, fundamentalmente por lo dispuesto en su conformación, artículo 108. Es el único poder colegiado que tenemos, está formado por distintos miembros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos miembros van a ser designados a propuesta del presidente con acuerdo del Senado. En este sentido, su organización está reglada por la ley 26.183. ¿Qué requisitos se exigen para ser magistrado? Tanto para ser ministro de la Corte como para integrar los juzgados y tribunales inferiores, el artículo 111 exige que sean ciudadanos
con el título de abogado y no menos de 8 años en el ejercicio. Este ejercicio no se toma como ejercicio profesional en un sentido lato, sino en un sentido amplio. Se puede haber ejercido la docencia o a algún cargo público cuyo requisito haya sido ser abogado. El nombramiento fundamentalmente depende del presidente de la Nación, está arreglado en el 99 inciso 4. Fíjense ustedes que aquí el presidente propone el candidato y lo somete a consideración del Senado de la Nación. Y es el Senado de la Nación quien aprueba el pliego. Durante la presidencia del doctor Kirchner se reglamentó por medio de decreto esta atribución presidencial. Fue un hecho muy importante porque permitió darle publicidad al proceso. El presidente selecciona, en este caso, un miembro, generalmente se busca que sea de lo más prestigioso para integrar la Corte Suprema, y lo somete dentro de lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a un proceso de estudio, de análisis, publica en los medios de comunicación masiva quién es el propuesto, cuál es su currículum, para que la gente pueda opinar sobre, digamos, las ventajas de designar a esta persona, sobre sus antecedentes, sobre su currículum, o bien para interponer algún tipo de objeción. Una vez que ha pasado un término prudencial que está dispuesto en la ley, esta propuesta, con todo ese análisis que se ha hecho de las, digamos, inquietudes que acercan organizaciones o personas individualmente, pasa al Senado. Y en el Senado hay una comisión especial que va a someter a análisis estos antecedentes: el currículum, la trayectoria, la calidad moral, la idoneidad que tiene la persona que pretende acceder a un cargo como ministro de la Corte. En ese caso también hay un proceso donde puede haber objeciones, donde el postulante puede defenderse, puede contestar esas objeciones y luego se somete a un acuerdo público. Antes era secreto el acuerdo, ahora es público. Bien, hay un punto fundamental que el Poder Judicial tiene en exclusiva, la posibilidad de dirimir los conflictos en la sociedad. Monopoliza el ejercicio de la fuerza por medio del poder de jurisdicción. Aplica la ley al caso concreto planteado y va a dirimir los conflictos. Para eso necesita una doble garantía de independencia. Una es la inamovilidad en el cargo mientras dure su buena función, y otra es la intangibilidad de sus retribuciones. No se les puede disminuir el sueldo. Para remover un ministro de la Corte es menester el juicio político. Y para remover otro juez, digamos, inferior, de los tribunales inferiores, hace falta una intervención del Consejo de la Magistratura y la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El Consejo de la Magistratura se creó en 1994. Tiene una compleja composición, una serie de funciones administrativas, de selección de postulantes, digamos, le eleva al Poder Ejecutivo una terna vinculante para que el Poder Ejecutivo elija de los 3 uno y envíe el pliego al Senado para que el Senado preste acuerdo para nombrar camaristas o jueces inferiores. Tiene autonomía funcional, de administración, de reglamentación, artículos 113, 114. Tiene también la posibilidad de iniciar el juicio de remoción de los funcionarios. Bien. Debemos analizar también la competencia federal, artículos 116 y 117, y rescatar que también se incorporó el Ministerio Público Fiscal por el artículo 120 y está reglada sus funciones en la ley 24.946. Creo que estamos en condiciones de hacer un cierre de este módulo y ver cuáles son los conceptos claves que hemos analizado desde su inicio. Hemos fundamentalmente adentrado en el conocimiento de la forma representativa y republicana de gobierno según lo dispone nuestra Constitución. Por eso, siempre la Constitución en la mano para estudiar. Hemos
graficado la participación popular en la toma de decisiones políticas según los instrumentos que crea nuestra Constitución, en especial los institutos del sistema representativo, partidos políticos, sufragio, los mecanismos de participación ciudadana incorporados al texto constitucional. Vimos los pilares de la República, distinguiéndolos de otros sistemas de gobierno, en especial la división de funciones en departamentos, legislativo, ejecutivo y judicial. Comprendimos cómo se estructura las funciones propias, exclusivas de colaboración entre poderes y de control entre poderes, con la consiguiente prohibición de facultades extraordinarias. Conocimos el derecho a la revolución en defensa del orden constitucional, incorporado por el artículo 36 de la reforma. Hemos visto la pérdida de la República por medio de los golpes de Estado. Estudiamos el poder en cada una de las funciones del poder del Estado, el Congreso de la Nación como titular del Poder Legislativo, comprendimos su estructura, conformación, representación y la función legislativa, estudiamos el Poder Ejecutivo, su conformación, elección, mandato, manera en que se debe cumplir este rol, la figura presidencial y en la distribución constitucional del poder político. Estudiamos el Poder Judicial como un poder de naturaleza diferente, vimos el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal. También vimos otros órganos, como son los órganos de control incorporados recientemente, en especial la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Deseo recomendarles que no dejen de estudiar con la Constitución Nacional permanentemente en la mano. Cada vez que la bibliografía o el material los remita a un artículo, léanlo nuevamente. En fin, espero que la materia les haya gustado y la hayan disfrutado tanto como yo. Por supuesto, estamos siempre a disposición para evacuar las dudas. Ha sido un gusto para mí acompañarlos en el proceso del conocimiento de la materia. Gracias.